Bueno, muy buenas tardes, profe. Espero que se encuentre muy bien. En el día de hoy, mi grupo, que está conformado por Carol Juliana Hernández, Melissa Ardila, Marget Durán, y quien les habla, Juan Camilo Duarte, le vamos a explicar un tema muy importante para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, primero que todo, vamos a empezar con una pequeña escena. Esperemos que le guste y preste mucha atención. Muy buenos días, estudiantes. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Estamos bien, profe. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase. Siempre a estos encuentros hay poquitos lectores, entonces así voy a empezar. Vamos a prestar mucha atención a la lectura que voy a hacer. Dice: me levanto rodando de la cama y me dirijo a las cortinas. Las descorro. La habitación se vuelve gris a mi alrededor. A través de las ventanas, bajo la lluvia, veo a la casa de los Russe, soportando sobre sus hombros un cielo pavoroso, un relámpago de luz resquebrajado arriba, el tañido grave de un trueno. Listo. Profe, una pregunta, ¿qué es resquebrajado? Profe, y una pregunta, ¿qué es tañido? Pues no sé, ustedes deben saber, tienen que consultar eso en casa. Profe, además ese tema, uy, no, un enredo, ni se le entendía nada. Señorita, no es que no tenga sentido, es que esto tiene un trasfondo. Y pues ya ves, como ustedes no saben interpretar, pues no se les facilita esto. Mejor nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Ay, no, qué profesor es ese. ¿Has visto tú eso? Explican a- No Dice sabe que no explicar el entiende. tema. Dice que uno no entiende y él como que ni entenderá, porque ustedes le preguntaron y no dijo nada. Y que No no supe se... interpretar el texto que estaba leyendo tampoco. ¿Quién va a interpretar eso si estaba más difícil? No entendí nada, ustedes. Yo tampoco entendí nada realmente. Tampoco. Bueno, yo me voy para mi casa. Yo Nos también. Chao. 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 Bueno, muy bien. A través de esta escena, pues voy a hacer unas pequeñas preguntas. Espero que me participen todos de lo que acabaron de observar. Ya les comparto. Listo. Vamos a ver la primera pregunta. En esta pregunta la responda Carol Juliana. Vamos a hacer rodar, a ver qué cae. Listo, Carol. Tu pregunta dice: ¿fue correcta la metodología que utilizó el maestro? No, no fue correcta. ¿Por qué, Carol? Porque primero que todo no utilizó una metodología pedagógica como pudimos ver, no orientó a los estudiantes, se le hizo ciertos interrogantes y quedaron en las mismas. No, es un maestro que no sabe guiar. Muy bien, gracias, Carol. Ahorita la siguiente es para Marget. Bueno, Marger, tu pregunta es:
¿Hubo buena comprensión lectora en los alumnos? Pues claramente no, corroborando lo que dijo la compañera, pues respecto a que no hubo una herramienta pedagógica que se utilizara de manera correcta para que los alumnos tuvieran una mejor comprensión. Muy bien. Siguiente para Melissa. Melissa, tu pregunta es, ¿crees que los alumnos aprendieron algo sobre la lectura? No, porque en ningún momento el profesor se detuvo a explicarles, sino que abandonó la clase y ellos quedaron pues con algunas dudas acerca de las palabras y pues en la comprensión en general del texto. Excelente, Melissa. Y la última la responde Caro. La pregunta es, ¿qué observaron en estas escenas? Bueno, pues se pudo observar que a través de esta pequeña obra representativa se veía un escenario educativo donde un docente poco organizado, se podría decir, en cuanto a sus clases, dirige una lectura bastante enredada. Tendríamos que tener en cuenta si la edad era pertinente de los estudiantes con esta lectura porque ninguno entendía, o si en realidad los estudiantes están en una edad que aún no comprenden estos textos, y también, pues siendo así, el docente no ha hecho esa evaluación diagnóstica que hacen para ver en qué nivel lector y comprensivo se encuentran los estudiantes, ya que hacían preguntas a las cuales él tampoco tuvo una solución y le pareció fácil dejar la clase hasta ahí. Fue grosero, poco ético, entre otras cosas que podríamos nombrar. Eso Muy bien, Caro. Muchísimas gracias, es muy completa tu respuesta. Muy bien, lo que quisimos nosotros era, a través de esta escena, era resaltar la importancia del tema del que le vamos a hablar hoy, que se llama Construyendo la comprensión durante la lectura. Pues sabemos que la lectura es un proceso que dura toda la vida y nosotros como futuros docentes debemos impartirla desde la primera etapa del niño, que es en el preescolar, en el cual el docente, a través de actividades de lectura comprensiva, en este caso podría ser el docente lee una lectura y el niño después se le da unas escenas para que éste las recorte y las pegue según en el orden que él crea. Desde allí ya estamos implementando esta herramienta. Y por supuesto, hasta el grado 11, buscando más el análisis y que la lectura comprensiva, pues esto se convierta en un hábito. Debido a esto, pues nos hacemos la primera pregunta, que es, ¿qué pasa cuando leemos? Y que en muchas ocasiones a esta pregunta no se le tiene a ciencia cierta una respuesta, ya que el proceso de comprender las lecturas es diferente en todos los seres humanos. A algunos se les facilita, a otros se les dificulta. El objetivo de nosotros es buscar aquellas herramientas y estrategias que ayudan a mejorar este proceso. Debido a esto, pues debemos saber qué es un proceso. Pues recordemos que un proceso es aquella emisión y verificación de predicciones, en el cual los lectores, a medida que van leyendo, van sacando sus propias conclusiones. A través de esta lectura podemos ampliar y conocer nuevas cosas, mejorar nuestro conocimiento, tener un mejor desenvolvimiento, expresarnos correctamente. Apoyando todo esto, pues nos habla principalmente el lingüista neerlandés Van Dijk. Él nos dice que el buen lector es capaz de establecer un resumen que reproduzca un significado global. Él nos dice principalmente, o con lo que nos quiere nombrar, es que el buen lector es experto no solo en comprender la lectura, sino sabe cuando no la comprende. Y de allí utiliza todos los mecanismos y estrategias para mejorar la buena comprensión. A todo esto, pues se le suma y que se ha destacado el modelaje. ¿El modelaje en qué consiste? Es una de las principales fuentes del aprendizaje del ser humano, en el cual el niño imita todo, ya sea los gestos o los sonidos. En el caso de la educación, cómo el estudiante observa al docente al momento de hacer estas lecturas comprensivas.
cuál es su tono de voz, las pausas que hace, cuáles son sus expectativas ante la lectura, las preguntas que se formulan o dudas, todas las estrategias que el docente utiliza para mejorar este proceso. Por último, pues se dice que este es una situación significativa y funcional en el cual el niño aprende a través de sus errores y no quedarse con el error, sino más bien mejorar todo este proceso. Debido a todo esto, pues se implementan algunas estrategias que las va a nombrar mi compañera. Hola, muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Carol Juliana Hernández y a continuación yo voy a hablar un poco sobre el apartado que se titula Estrategias a lo largo de la lectura, tareas de lectura compartida. ¿Qué es lo que se quiere dar a entender aquí o cuál es el fin de la autora? De que los alumnos cuando asistan a las dramatizaciones lectoras también tengan esa participación, que no sea como aquella educación tradicional, una de las primeras que se dio, que eran como le enseñaban a nuestros abuelos, donde el alumno no tenía participación. Lo que se busca en este momento, a través de todos estos paradigmas, es que el estudiante intervenga, realice hipótesis, formule preguntas, que al momento de que el docente le brinda una información, un texto, diga, ¿será que es cierto lo que él me estaba diciendo? ¿Me quedo con eso? ¿O qué hago yo como estudiante? Tengo que ir más allá de... no puedo tomar literal las cosas que me brindan, sino yo ir más allá. Es eso lo que se quiere. Por eso hay un acuerdo generalizado sobre la importancia para la competencia lectora de determinadas actividades de lectura compartida que las mencionaré ahora. La primera es formular predicciones sobre lo que aún no se ha leído. Predecir en qué consiste, en formular hipótesis razonadas sobre lo que puede encontrarse en el texto. Por otro lado, también la autora nos dice que plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. Como tercera, es el aclarar las posibles dudas acerca del texto, que como vimos en la dramatización, uno de las estudiantes tuvo una duda y el docente pues la evadió, y lo mejor para él fue finalizar la clase. Y por el otro lado tenemos resumir las ideas en un texto, puede ser en un cuaderno, en nuestra libreta, donde sea que estemos llevando los apuntes. Y esto en definitiva, ¿qué quiere decir? Que se quiere alcanzar con un propósito único, que es que los estudiantes sean lectores activos, no pasivos, como el ejemplo que les coloqué al principio, donde el estudiante se quede solamente con lo que dice el docente y deje hasta ahí. Entonces es eso, también pues nosotros como docentes incentivar todo esto, porque a través de la motivación tendríamos lo que se quiere lograr, porque si es un docente que llega aburrido al aula con una lectura que no va acorde a la edad del niño, recordemos que Jean Piaget nos hablaba de unas etapas y también tiene que ver con esta comprensión lectora. Yo a un niño de segundo no lo voy a llegar con una lectura de sexto de primaria, porque es obvio que no me va a entender la relación que hay de ese texto. Entonces también es una tarea bastante ardua y comprometedora que tenemos como docentes o futuros docentes. Muchísimas gracias. Lo dejo con mi compañera. Sí me logran visualizar, ¿sí? Bueno, yo les voy a hablar sobre la lectura independiente. Aquí en la lectura independiente es importante que el alumno y la alumna pues ponga en práctica
todas estas estrategias que el docente les va a facilitar en la clase para la comprensión individual de los textos. Esta práctica también se debe llevar a los grupos o a las aulas de clase. Algo que se debe resaltar aquí también en la lectura independiente es que el alumno debe crear como estrategias él mismo en la comprensión de los textos. En esto se van a utilizar pegatinas en los libros o en las fotocopias, donde el alumno va a poner preguntas de tipo ¿qué crees que quiere decir el autor? ¿Tu posición ha sido acertada? ¿Cómo resumirías lo explicado hasta aquí? Y bueno, este tipo de preguntas que nos van a llevar de acuerdo al texto y nos van a dar una correcta comprensión. Algo que también suelen utilizar los docentes con los alumnos en las aulas de clases es textos que tengan errores o incongruencias. Y aquí se incita al alumno a que pues él corrija, a que vaya comprendiendo, a que vaya reconstruyendo el texto. Entonces sí, esta es otra de las metodologías que se pueden utilizar en la lectura independiente. La autora en este artículo también resalta de que no se debe abusar de estos tipos de textos preparados, como ella le llama, sino que esto pues debe ser moderado para que el alumno pues vaya corrigiendo y vaya reconstruyendo un texto y de esta forma pues vaya haciendo lo que se llama la lectura independiente. Los dejo con mi compañera. Gracias. Ya continuando con la metodología, tenemos no lo entiendo, ahora ¿qué hago? Este título resalta los errores y las lagunas de comprensión que solemos tener durante leemos, porque mayormente cuando estamos leyendo algún tipo de texto tendemos a realizar algunos errores y entre ellos están las lagunas mentales o los errores al comprender un texto. Y constantemente nos preguntamos de que si lo estamos entendiendo y eso suele pasar a los diversos problemas que surgen. Remitiéndonos a un ejemplo que tenemos aquí, Blancanieves, donde ella durante el proceso de lectura que está haciendo dice la palabra usasta en vez de exhausta, lo cual hace ver y notar de que tiene un error de comprensión. Pero ¿cómo puede Inés dar soluciones a problemas si no sabe siquiera si lo tiene? En parte no trata de los errores, sino la capacidad de dimensionarlos e interpretarlos. En una encuesta realizada a unos docentes se pudo dar de cuenta de que ellos calificaban a los malos lectores o buenos lectores, o podemos ver malos o buenos lectores, donde los buenos lectores solamente cuando cometían un error se les daba el contexto de por cuál era el error para que ellos solo pudieran solucionarlo ellos mismos, mientras que al supuesto mal lector venían e interrumpían su lectura diciendo que tendrían que decir eso de manera correcta, lo cual está mal porque para poder corregir a un estudiante no se debe de tener ningún estatus, sino corregirlo de la misma forma que el otro, y pues estaría bien que al mal lector se le diera la solución de la misma manera que al buen lector. En el momento en que leemos en voz alta, muy bien sabemos que los profesores, si notan algún error en la lectura del niño, interrumpen, lo cual está mal hecho. En parte porque no dejan que el niño se termine de concentrar y porque se supone que debería de corregirse al final de la lectura o preguntarle al niño si tiene alguna inquietud respecto a lo que estaba leyendo. Y también podemos notar que en el momento en que el niño lee, se pueden tener dos errores, que sería la mala pronunciación o el mal reconocimiento de una palabra. Mientras que ellos están leyendo, pueden tener diversas inquietudes, lo cual sería mejor que leyeran en la mente o en silencio para que ellos al final pudieran recurrir a un diccionario o a un profesor si tuviesen alguna inquietud respecto a la lectura. Y ahora tenemos distintos problemas, distintas soluciones. En el momento que leemos, suele pasar de que encontramos una palabra o una frase que nos crea una inquietud o simplemente no la entendemos. Mayormente los lectores utilizamos el pasarla por alto y más adelante buscar su significado para no perder el hilo de lo que ya estábamos leyendo. Pero esta opción tiene un pequeño dato, es que a veces esa palabra, esa frase,
suele repetirse varias veces, lo cual hace perder nuestra interpretación a lo que estábamos leyendo y nos hace perder todo el contexto. También tener en cuenta de que cuando estamos leyendo un texto tenemos más opciones y una de ellas es que si no entendemos, dejar el texto a un lado, lo cual no deberíamos hacer, sino persistir a lo que estamos leyendo y perseverar siempre en eso. O si ya sería la otra, que sería más fácil, es que si no entendemos la frase o la palabra, buscar un diccionario o preguntarle a una persona que sepa claramente para que nosotros estemos bien informados sobre eso. Entonces, esta sería nuestra metodología. Muchas gracias por haber escuchado. Fue un gusto haberles explicado. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Bueno, que estén bien. Chao.